8 del libro número 6. El nuevo hombre es justo delante de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que haces en esta mañana con los estudiantes del Nuevo Destino EDR. En el nombre de Jesús, amén, amén. Página 63. Tome notas. ¿Cómo es que Dios nos hace justos? ¿Cómo es que Dios nos declara justos delante de Él? Porque eso es bien importante. El Salmo 11, versículo 3. Póngales desde antes si pueden. Ya está, qué bueno. Salmo 11, versículo 3, note cómo dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, la justicia de Dios está basada, quita la música, está basada a ciertos fundamentos. ¿Me está escuchando? La justicia de Dios está basada a ciertos fundamentos. Quítame la música. Si esos fundamentos, escúcheme bien, si un fundamento de una casa se quita, ¿cómo se va a edificar la casa si no tiene fundamento? O sea, ¿cómo es que Dios nos justifica? Hay que poner bien los fundamentos de la justificación. Hay que saber cómo es que Dios nos justifica. Porque si no sabemos exactamente cómo Dios nos justifica, entonces no vamos a ser justos. Mucha de la gente piensa, por ejemplo, un fundamento equivocado, que la justicia es a través de las obras. Otros piensan que la justicia de Dios es a través de la buena conducta. Vamos a ver cómo es que nos justifica Dios, qué es lo que significa ser justos y qué es lo que tuvo que hacer Dios para que nosotros fuésemos justificados. Entonces vamos a poner los fundamentos bien. Tenemos que establecer bien los fundamentos sobre los cuales se basa la justicia, sobre los cuales descansa la justicia de Dios. Vamos a poner esos fundamentos bien. ¿Cómo podría legalmente Dios restaurar a el hombre su justicia perdida? Porque usted lo sabe, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos eran totalmente justos, sin pecado. Justos totalmente, significa justos. Pero ¿cómo ahora puede? Me gusta la palabra más en inglés, le soy franco, que en español. En inglés se dice righteousness. Righteousness. Eso me encanta. En español es justice, pues como que no. Me gusta righteousness porque righteousness significa literalmente eso: parados bien delante de Dios. Righteousness significa como que si nunca hubiera pecado. Wow, eso me gusta. En español como que no, como que dice, sí, la justicia, vamos a la justicia. Entonces, pero esa es la palabra, righteousness. Pero muy bien. Entonces, ¿cómo podemos legalmente restaurar al hombre su justicia perdida? Y que el hombre pueda ser declarado justo, como que si nunca hubiera pecado. Porque para entrar al cielo se necesita ser justo, como que si nunca hubiera pecado. ¿Me está escuchando? Es más, no como que si nunca hubiera pecado. Para que el hombre entre al cielo, la única forma que puede entrar al cielo, aquí le voy a dar revelación y ahorita se lo explico. La única forma en que el hombre puede entrar al cielo es que nunca peque. Entonces, ¿cómo está la cosa? Entonces nadie va a entrar al cielo. Escúcheme. ¿Cómo puede Dios mirarnos sin pecado? No estoy diciendo correcto, pero quiero que siga escuchando por eso, para que usted aprenda. Fíjese bien, todo eso tiene que ver con revelación, hijos, que es lo que falta mucho en las iglesias. ¿Cómo podría el Dios restaurar al hombre su justicia perdida? Cuando hablamos de justicia perdida, Adán era sin pecado. Esa justicia se perdió. ¿Cómo puede ser restaurada esa justicia otra vez? A que el hombre, Dios lo vea sin pecado. Porque para entrar al cielo, el pecado no puede entrar al cielo. Se necesita ser totalmente justo, sin pecado. Si no, todos estamos perdidos. Muy bien. Nuestra posición de justicia descansa en la fe de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Dios puso sobre Jesús nuestras iniquidades, nuestros pecados. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Note cómo dice el versículo. Míralo en el libro o míralo ahí en la pantalla. Ahí están las pantallas chicas, la pantalla grande. Fíjese, esta escritura es súper importante. Desgraciadamente la mayoría de la gente no la entiende.
Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Jesús no conoció pecado, Él no pecó. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado por nosotros? No, escuchen. Dios lo hizo pecado. ¿Cómo lo hizo Dios pecado? Poniendo sobre Él todos nuestros pecados. Es como agarrar la suciedad del pecado y ponerla sobre Jesús. Es más, puedo decirlo de esa manera. Dios permitió que Jesús fuese ensuciado por nuestro pecado. ¿Alguien me está escuchando? ¿Para qué hizo eso? Porque era la única forma que nosotros podíamos ser declarados justos. Escúcheme. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y no solamente declarados justos, sino hechos justos. Declarado justo significa lo primero que dije, que Dios te mira como que si nunca hubieras pecado. Pero hecho justo significa, wow, nunca ha pecado este. ¿Cómo puede hacer Dios eso? ¿Cómo? Ahorita te lo voy a explicar para que lo entiendas más. Porque aquí dice, no meramente dice declarado justo, hecho justicia, hecho sin pecado, así como estaba Adán y Eva. Eso es restaurar la justicia, ponerlo como era Adán al principio. Jesús fue más que una ofrenda por el pecado. ¿Me está escuchando? Él realmente se hizo pecado con nuestros pecados. ¿Me está escuchando? Él se hizo pecado. Jesús fue más que una ofrenda. Él realmente se hizo pecado por nuestros pecados. O sea, no meramente llevó nuestros pecados. Ahora fíjese, así como, fíjese, para que lo entienda un poquito, poco a poquito lo voy entendiendo, porque esto es revelación. Así como nosotros fuimos hechos justicia, limpios, sin pecado, Jesús fue hecho pecado por nosotros. No solamente fue visto por Dios como que si Él hubiera pecado. No, Él fue hecho pecado. Eso es mucho más. No solamente fuimos nosotros vistos delante de Dios como que si nunca hubiéramos pecado. No, nos hizo nuevos. Nunca, nunca pecó. Wow, pero ¿cómo es eso? Es que yo sí he pecado. Sígame escuchando. Sígame escuchando, porque ahí es donde se encuentra el misterio y la revelación. Él se hizo justicia. Jesucristo se hizo justicia con nuestra injusticia. Dios puso sobre Jesús todos los pecados de la humanidad. O más bien el pecado, que en este caso el pecado original, que en este caso viene siendo la naturaleza pecaminosa. Uy, la naturaleza pecaminosa también se le llama la naturaleza del diablo. ¿Cómo? ¿Sobre Jesús vino la naturaleza del diablo? Hijo, sí, y te lo voy a probar bíblicamente todo, para que entiendas bien el fundamento, para que sepas todo lo que Él hizo. Y después de que sepas todo lo que Él hizo, que te atrevas a seguir viviendo la vida que estás viviendo. Uy, qué desgracia si lo haces. ¿Alguien me está escuchando? Si después de entender y recibir revelación de esto, quieres seguir viviendo todavía rebelde delante de Dios, uy, ahora me atrevería a decir, si hubiese una palabra que no le existe, serías peor que pecador. Sería la escoria, la basura, el desecho, lo peor que puede existir. Así es toda persona que después de escuchar la justicia de Dios, lo que Él hizo, no quiere todavía servirle, quiere ser rebelde todavía, quiere hacer lo que le da la gana todavía. Si se restírese de una forma adecuada, porque si no también me interrumpe. Entonces Jesús recibió el castigo por nuestros pecados, que nuestros pecados merecían, hasta que la justicia nuestra fuese satisfecho. No solamente recibió el pecado, sino más que el pecado, recibió todo el castigo que merecía el pecado, para que la justicia de Dios fuese satisfecha. ¿Por cuál justicia?
Porque, escúcheme bien, Dios es amor por un lado, pero por otro lado Dios es justo. Si amo a, si amo a mi hijo, pero mi hijo cometió un crimen, en este caso, él hizo algunas violaciones de tráfico, ¿está conmigo? Y yo soy el juez. Yo lo amo. Y por el amor que tengo, quiero perdonarlo. Pero también no solamente soy amor, soy justo como juez. Entonces la pregunta es, si soy justo, ¿cómo puedo perdonarlo? Si lo perdono, no estoy siendo justo. Si Dios meramente dice, ay, te voy a perdonar, no sería justo. Y Dios es justo. ¿Cómo podía reconciliar eso? El amar y al mismo tiempo el ser justo. Bueno, ¿cómo pudiera yo como juez reconciliar eso? Mi hijo merece, tiene que pagar la multa, porque cometió unas infracciones. ¿Cómo puedo ser justo y al mismo tiempo amarlo? Bueno, la forma que puedo ser justo y amarlo es pagando yo el castigo que él merece. Y mi hijo me dice, es que no tengo dinero para pagar. No se apure, mi hijo. Y luego yo saco mi cartera y pago. Ahora, ¿qué pasa? Ahora el justo pagó por el injusto. Y de esa manera mostré mi justicia. La justicia quedó satisfecha, pero también al mismo tiempo el amor quedó satisfecho. Y eso es exactamente lo que Dios hizo. Jesús recibió el castigo, pagó totalmente todo el castigo que merecía la justicia. Hasta que Dios dijo, hasta que el Dios justo, el Dios juez, el juez Dios dijo, basta, ya pagaste, ya está bien. Y ahora sí pagaste por ellos. Sufrió hasta que fue cumplido todo lo que era necesario cumplir y que estaba en nuestra contra. ¿Cuánto? Ahorita te digo cuánto tuvo que sufrir. Página 64. Cuando Jesús cumplió la exigencia de la justicia, la muerte ya no lo pudo retener. Así lo dice, y ahorita te explico lo que eso significa, lo que esa palabra muerte significa. Porque mucha gente tampoco no la entiende. Primeramente lo lee, y como lo lee con revelación, no lo entiende. Hechos 10:24 dice, sin embargo, Dios lo resucitó. Mucha gente ahí está pensando de la resurrección física, hablando más que eso, que leen sin revelación. Ahorita te lo explico. Ni la muerte ni la resurrección, está hablando ahí de lo físico. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Mucha gente también piensa en las angustias de la muerte cuando estaba muriendo en la cruz. Está mal, no es así. Porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Vamos a ver, ¿de qué está hablando ahí? Ahí está hablando, hijo, porque Jesucristo, como te lo he dicho otras veces, murió 2 veces. Jesucristo primero murió espiritualmente. Fue separado de Dios. Cuando nuestro pecado cayó sobre él, ahí él fue muerto espiritualmente. Antes de que nuestro pecado cayera sobre él, Jesús no podía morir físicamente. Primero murió espiritualmente. Fue separado de Dios. Pero sin embargo, las angustias de la muerte, de esa separación de Dios, en la que él fue separado de Dios, ahí recibió angustias, recibió castigo, recibió tormento, más que el tormento físico, el tormento espiritual de estar sin Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí fue el separado de Dios, ahí él murió espiritualmente. ¿Y qué es lo que merece una persona que muere espiritualmente? Pues Jesús descendió, y es lo que mucha gente tampoco lo entiende, hasta las regiones más bajas de la tierra, hasta el mismo infierno. ¿Está escuchando? ¿Qué pasaron durante esos 3 días? Jesucristo estuvo en el infierno.
Y ni quiero imaginarme todo lo que pasó, pero sí me voy a imaginar de unas cosas buenas que sí pasaron. ¿Me está escuchando? Y no las digo, aunque sí me las imagino, no las digo porque la gente no las va a creer, porque no saben, no entienden revelación. Y algunos, aunque entienden poca revelación, no se van a las profundidades de la revelación. Por eso no las digo, porque la gente me va a juzgar loco. Cuando ya maduren más, les digo más en detalle. ¿Me está escuchando? Despierten a ese muchacho. Despierta, mijo. Escúcheme bien. Porque era imposible. Si tienes que, póngase de pie, mijo, y póngase aquí si gusta, de pie, y de aquí me pueden mirar, a menos que se pueda mantener despierto. De veras. Porque si no me vas a interrumpir. ¿Ok? Sigo adelante. Porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Me está escuchando? La muerte no lo podía mantener así. Cuando la Suprema Corte del Universo lo declaró que lo que Dios había hecho en Cristo era suficiente. El castigo fue suficiente, ya pagó. Que sus sufrimientos ya habían sido los adecuados. Que el pago total por nuestros pecados ya había sido hecho. Y que ya había cumplido cada exigencia de la justicia. Dios declaró que Jesucristo fuese justificado o hecho justo. Dios dijo, basta. Y ahora sí, el que estaba muerto espiritualmente, en ahí le dice Jesucristo hablando, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mucha gente piensa que cuando Jesucristo resucitó de los muertos, o sea, me refiero físicamente, que Él le dijo a Satanás, Satanás, mira, ya resucité, yo soy el que vivo y estuve muerto. No, hijos, no está hablando de esa resurrección. Está hablando de la resurrección espiritual. Él estaba muerto espiritualmente, separado de Dios. Él resucitó espiritualmente. Y entonces Él pudo declarar, yo soy el que vivo y estuve muerto. Cuando Él resucitó primero espiritualmente y luego físicamente. Porque todavía se quedó un tiempecito más, pero ya no se quedó para ser atormentado. Ya había cumplido la justicia de Dios. Se quedó ahora para sacar a los que estaban cautivos ahí en el paraíso. Recuerda que Jesús le dijo al hombre que murió con él, hoy estarás conmigo en el paraíso. No es el cielo, el paraíso. ¿Qué es el paraíso? El paraíso era el lugar de espera de las personas que bajo la ley habían sido justificadas. Bajo la ley. ¿Está conmigo? Entonces, ellos entraban al paraíso. Entonces Jesucristo ahí fue y los sacó libres. Pero también fue a la otra parte, a el Hades, donde estaba Lázaro, pero en la parte del Hades, la segunda parte era la parte del infierno, o sea, en este caso, donde estaba el hombre rico. Y fue y les declaró a ellos por qué estaban ahí. Porque Él es tan justo que les declaró por qué estaban ahí. Porque ellos no confiaron en los sacrificios del Antiguo Testamento que apuntaban al sacrificio de Cristo Jesús. ¿Me está escuchando? Bueno, vamos a ver Romanos, unas escrituras para clarificar esto. Romanos capítulo 4 versículo 25 dice así: Él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. O sea, como Él fue entregado, Él se hizo pecado para que nosotros viniésemos a ser justos. El gran intercambio, alguien le llamó así. Romanos 4:25 también lo dice, casi lo mismo. Él fue entregado por nuestras transgresiones, perdón, ya lo leí, y justificado para nuestra justificación. Pero ahora, 1 Timoteo 3:16, pero aquí esta está tremenda. Ahí Pablo dice que él fue justificado en el Espíritu. A ver, 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente es grande este misterio. Cuando habla de misterio, está hablando de la revelación. Esta revelación es grande. Y la mayoría de la gente no entiende esta revelación. Solo las personas que han aprendido a leer la Biblia con el Espíritu, con revelación, entienden escrituras como estas.
E indiscutiblemente ese es el gran misterio de la piedad, de lo que Dios hizo. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué Dios fue manifestado en carne? Jesús. Jesús se hizo carne. ¿Está conmigo? Pero aquí dice, aquí está algo. Justificado en el Espíritu. ¿En dónde fue justificado? Ahora fíjense bien. Para que una persona sea justificado, quiere decir que antes no fue justo. ¿Cómo puede una persona ser justificado? Justificado quiere decir hecho justo. Para que una persona pueda ser hecho justo, quiere decir que antes no fue justo. Si no, ¿cómo va a ser justo? Si no, no hay necesidad de que lo justifique, ya es justo. Fue justificado. Y ahorita se lo voy a explicar con las escrituras más claras. Quiere decir que cuando Jesús llevó nuestro pecado, la justificación fue quitada de él. Y él murió espiritualmente. Ya Dios no lo miraba como justo. Al contrario, Dios lo miraba como pecador. Fue contado con los pecadores. ¿Me está escuchando? Visto por los ángeles. Los ángeles se horrorizaron cuando miraron que el pecado estaba sobre él. Pero por otro lado, los ángeles glorificaron a Dios cuando miraron que él una vez más, oye, suéltame, no me lo sueltes, hijo. Una vez más fue justificado. ¿Me está entendiendo? Wow, tremendo. Vamos a mirar otra escritura que también enseña lo mismo de una forma poderosa. Primera de Pedro 3:18. Y esa la enseña más claro. Primera de Pedro 3:18. Pónmelo, hijo. Fíjate cómo dice. Porque también Cristo padeció. ¿Cuántos saben que Cristo padeció? Una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces padeció? Una vez. ¿Está conmigo? Y el padecimiento, otra vez, hijo, más que físico, está hablando del padecimiento espiritual. El justo Jesús por los injustos, para llevarnos a Dios. Aquí está. Siendo a la verdad muerto en la carne, murió en la carne. Suéltamela. Y también murió en el espíritu, inclusive. Pero aquí está. Pero vivificado en espíritu. Para que una persona pueda ser vivificada en el espíritu, tiene que haber muerto primero en el espíritu. Si no, ¿cómo va a ser vivificado? Resucitado en el espíritu. Eso es lo que significa. Quiere decir que su espíritu en un momento estuvo muerto, separado de Dios, como un pecador, con la naturaleza pecaminosa. El diablo dijo: ya lo tengo, lo que siempre quería. Ya está bajo mi dominio. Por eso digo que cuando la persona entiende esto en el espíritu, dice: Señor, si hiciste todo esto por mí, ¿cómo voy a ser yo tan ruin de no vivir para ti, de no entregarte mi vida? Por eso también dice otra escritura. Por eso, hijos, si descuidamos esta salvación tan grande, ya no queda salvación para nadie. Si no le hacemos caso a esta salvación. ¿Me está escuchando? Esto hizo Jesús por nosotros. Y ahorita lo voy a explicar más para que lo entienda más. Dios puso sobre Jesús nuestros pecados. Lo hizo pecado. Sufrió en nuestro lugar. Y cuando Él cumplió todas las exigencias de la justicia, la muerte ya no pudo declararlo, detenerlo. Ya pagó todo. Él fue declarado justo. Él fue vivificado. O sea que su espíritu, que estaba muerto, separado de Dios, fue vivificado. Si se puede decir de esta manera, para que una persona se salve, ¿qué le dijo Dios a Timoteo? Nadie puede ver el reino de Dios a menos que naciera de nuevo. El espíritu de Jesús que estaba, nunca me las quites, hijo, hasta que yo te diga. Siempre deja la última escritura. Escúcheme. Entonces, para Jesús mismo estaba muerto espiritualmente. ¿Me está escuchando? Jesús estaba muerto espiritualmente. Jesús tuvo que volver
a nacer. Tuvo que ser justificado, vivificado. ¿Dónde estaba? No, esa no era la escritura. Era primera de Pedro, hijo. Era primera de Pedro 3:18. Siempre deja la mejor para no batallar. ¿Me está escuchando? Ahorita que salga primera de Pedro 3:18, porque si no, no voy a poder hacer el punto bien. Quiero que lo mire. Primera de Pedro 3:18, hijo. Fíjese bien. No, sáltame lo que sigue. Vivificado en el Espíritu. Entonces fíjese bien. Entonces el punto que le hago, hijo, es que se me fue la onda. Sí, aquí está. Jesús tuvo que volver a nacer. Porque murió, tuvo que volver a nacer espiritualmente. O sea, Jesús recibió la salvación igual que nosotros. Volvió a nacer. Él fue el primero que volvió a nacer. Murió y luego volvió a nacer espiritualmente. Y ahorita se lo voy a enseñar que Él fue el primero que volvió a nacer. Colosenses 1:18. Ponme. Fíjese cómo dice Colosenses 1:18. Ahí váyala buscando con tiempo, mi hijo. Colosenses 1:18. Él se convirtió el primogénito entre los muertos, la cabeza de nuestra creación. Note cómo dice. Y Él es la cabeza del cuerpo. Fíjese bien. Y hay tanto que decir, es difícil. En otras palabras, cuando Jesús resucitó, hijo, espiritualmente, Él empezó a formar un cuerpo. ¿Y ese cuerpo quién es? Somos nosotros. Él es la cabeza, el primero. Nosotros somos el cuerpo, que es la iglesia. Cuando habla de la iglesia, no está hablando de una denominación, está hablando de las personas que han vuelto a nacer en Cristo Jesús. El que es el principio, aquí está, el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa primogénito? El primero. Pero aquí no vuelvo a lo mismo. No está hablando, cuando dice el primogénito de los muertos, ya mucha gente, no el primero que resucitó de los muertos, porque ya muchos habían resucitado antes que Él. ¿Está escuchando? Entonces, ¿a qué se refiere que Él era el primogénito de los muertos? Él fue el primero que fue justificado y que ahora podía entrar al cielo. Fue el primero en el cual los pecados fueron borrados. Pero ¿cuáles pecados si Él no tenía? Los nuestros. Los nuestros. Los pecados nuestros estaban sobre Jesús. Y esos pecados fueron borrados. Y Él fue justificado. Y Él fue el primogénito de los muertos. Fue el primero que resucitó de los muertos espiritualmente. El primero. Después de eso, ahora muchos de nosotros que estábamos muertos hemos resucitado. El primogénito, el primero, pero fue el primeritito. ¿Está conmigo? Para que en todo Él tenga la preeminencia. Fue el primero. ¿Me está escuchando? En Colosenses también dice que Él fue el primogénito de la creación. ¿Y de qué está hablando? El primogénito de la creación. Entonces Él fue creado. No. El primogénito. Él fue el primero de la nueva creación. Por eso la importancia de entender con revelación. Porque si no, la gente saca doctrinas bien raras. ¿Está conmigo? Entonces, escúcheme bien. Ahora fíjese bien. Entonces, cuando dice que Él fue el primogénito de los muertos, o sea que Él fue el primero que estaba muerto espiritualmente y que su espíritu fue vivificado, como ya leímos, y declarado justo. Fue el primeritito. Cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, ahora fíjese bien, Dios nos declara justos por lo que Jesús hizo por nosotros. La justicia de Jesús restaura la iniquidad, restaura la quietud y el descanso del espíritu. Nosotros también resucitamos espiritualmente cuando Jesús resucitó. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como Salvador, el Espíritu Santo viene a nosotros somos también vivificados en nuestro espíritu. Porque toda persona sin Jesucristo está muerto espiritualmente. Y porque está muerto espiritualmente, yo puedo estar hablando y no entiende lo que hablo.
porque la persona muerta espiritualmente no entiende las cosas del espíritu. Pero aquellos de ustedes que sí están vivos espiritualmente entienden lo que estoy hablando. Al menos entienden algo de lo que estoy hablando. Y ahora no tenemos que tener temor al castigo. Jesús ya pagó por nuestro pecado. La fe se levanta dentro de nosotros. Soy justo. Tenemos ahora el sentido de superioridad sobre el adversario. Así como Jesús fue declarado pecador, si pudiera decir de esta manera, como alguien dijo, como el peor de los pecadores, aunque no hay tal cosa, pero lo voy a decir así solamente para entender. Jesús fue declarado, ahí llevó nuestro pecado, declarado pecador. Pues de la misma manera, cuando Jesucristo fue vivificado, Dios quitó todo el pecado de él. Cuando nosotros somos justificados, Dios quita todo el pecado de nosotros. Es más, presente, pasado y futuro. Y ahora, aquí viene la bomba. Ahora ya no pecamos. ¿Cómo? No, ya no pecamos. En nuestro espíritu. Porque es el espíritu el que Dios salva. Y eso es lo que la gente también a veces no entiende. Es el espíritu el que se va para el cielo. Y por eso las iglesias superpentecostales dicen: y si haces esto te vas a ir al infierno, pecador. Y si no guardas el sábado, dicen los sabbatistas, te vas a ir al infierno. Y no te bautices en el nombre de Jesús, te vas a ir al infierno, dicen otros. No, la justicia no descansa en eso. Descansa en lo que Cristo hizo por mí. Que la gente reciba revelación. Y por eso hay tantas peleas, que la mía es la mejor que la tuya. Cuando estemos delante de Dios nos vamos a dar cuenta que hay gente que a lo mejor tenía doctrina, algunas doctrinas que no tenían nada que ver con la salvación, a lo mejor diferentes a las nuestras, pero a lo mejor vivieron una vida mejor que nosotros y van a recibir mejor recompensa que nosotros. Eso nada que ver, hijos. Métete en la revelación. ¿Para qué discutes por cosas de esas necias? Necias. Dios mío. ¿Estás escuchando? Y algunos las predican pero bien fuerte. Y todos los que creen así se van a ir al infierno. Hijo, la justicia de que descansa en Jesús. Inclusive voy a irme a un detalle y voy a ser criticado por muchos cuando diga esto, pero no me importa. ¿Puede una persona católica ser justificado, ser salvo y seguir siendo católico? Sí puede, hijos. Claro que sí. Lo que pasa es que le falta. Es más, yo soy el ejemplo. Cuando yo me convertí, yo no me quería salir de la iglesia católica. Me quedé todavía por un tiempecito ahí. Era católico todavía. Al contrario, me convertí, dije ya me convertí, ahora me voy a hacer más católico. Y me fui y me compré un montón de santos más. Pero sí acepté a Cristo con todo mi corazón. Claro, mi vida empezó a ser cambiada. Pero ya pues con el tiempo, pues se me vino la curiosidad. Y iba una semana allá y otra semana acá. Y una semana allá, una semana acá, hasta que dije no, ya no puedo seguir aquí porque eso está mal. Y ahí fue cuando ya me salí de la iglesia católica. Pero era católico y era salvo. ¿Alguien me está escuchando? Claro que sí puede. Y yo conozco, de hecho tengo un cuñado y su esposa, hermano de mi esposa, que yo creo que ellos son salvos y son católicos. Ahora sí, yo soy franco, ellos ya no adoran ídolos, ya se han dado cuenta de un montón de cosas. Ya se han dado cuenta de un montón de cosas, pero todavía siguen ahí. Bueno, hay uno que otro sacerdote carismático. Que algunos de ellos pues ya tampoco adoran santos. Inclusive están quitados de algunas iglesias. En Estados Unidos, aquí son bien idólatras, la mera verdad. México está. En Estados Unidos tú vas a iglesias católicas, muchas de ellas ni santos tienen, hijos. Aquí es donde se quedaron con esas tradiciones. No, te
te reto, el día que vayas para Estados Unidos, visita unas iglesias católicas y ya te vas a dar cuenta que en las iglesias católicas donde va puro americano, no mira santos. Ya salieron de ellos muchos, pero se han quedado católicos. Ni modo. Bueno, ahí pues, si te ofendiste, ni modo. Estoy hablando a los que están allá mirando, no a ninguno de ustedes. Oigan bien. Pero no, fíjese bien. Ahora que hemos sido declarados justos, tenemos sentido de superioridad. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo, aquí viene, aquí está el gran intercambio. Jesús se hizo lo que nosotros éramos pecadores, para nosotros ser lo que Él es, justo. Él recibió lo malo de nosotros para que nosotros recibiéramos lo bueno de Él. Quiere decir que ahora Dios nos mira como mira a Jesús. Ahora hay un sentido de superioridad en mi vida sobre las adversidades. Y no solamente eso, juntamente con la restauración de la justificación, se restauró la autoridad en nosotros. El derecho de pararnos delante de Dios como que si nunca hubiéramos pecado. Eso es la justicia. Ya no orar como limosneros. Señor, por favor. Hasta la voz lloró. Ayúdame. Y te prometo. No somos limosneros, hijos. Oramos. Una persona cuando te dan no ora de esa manera. ¿Se imagina un rey orando de esa manera? Por favor. ¿Me está escuchando? No, nuestra autoridad ha sido restaurada. Ahora sé la autoridad que tengo. Por eso no tengo temor. Por eso me atrevo. Hay personas que, claro, yo los entiendo. Mi esposa así era también. Cuando de repente recibí la revelación de que no debía adorar ídolos, por ejemplo, de repente la recibo. Primero compré más. Hasta hice todo un altar. Y hasta regañaba a mi esposa porque no se prendía los rezos. Pero cuando recibí la revelación, de repente le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Voy a quitar todo esto y lo voy a quebrar. Y mi esposa dijo: Eloy, ¿no tienes miedo? No, le dije, lo voy a hacer. Porque esos son ídolos. Y Dios aborrece la idolatría. Y los empecé a quebrar. ¿Me está escuchando? Pero hay gente que tiene miedo. No tengo temor. Bueno, es por ignorancia. Lo entiendo, es por ignorancia. Yo pasé por ello. Entonces hay dos fases para esta justicia. La primera, Dios nos declara justos. Pero la segunda, Dios nos hace nuevas creaciones. Voy a ver si las puedo cubrir las dos. Nos convertimos en participantes ahora de la naturaleza divina. Fíjese bien. En Jesús, porque todo lo que le pasó a Jesús nos pasó a nosotros, para que sí lo pueda entender. En Jesús, cuando el pecado fue puesto sobre Jesús, la naturaleza divina de Dios. Y aquí es donde algunas personas que no creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo batallarían, porque no lo van a entender, porque se necesita revelación. Porque la divinidad salió de Jesús. Con la divinidad era imposible que el pecado pudiera estar sobre él. La naturaleza divina salió de Jesús. Acuérdese, en el espíritu, no en la carne. Pero entonces no solamente eso, la naturaleza, hasta se oye feo decirlo, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza satánica vino sobre Jesús. Pero cuando Jesús fue justificado, vivificado, ahora al revés, bendito sea el Señor. Ahí sí me da gusto. La naturaleza satánica salió de Jesús y volvió a entrar la naturaleza divina.
pero hay algo mejor que eso. Hay algo mejor que eso. Mejor sí, porque eso tiene que ver con nosotros. De la misma manera pasó en nosotros. Cuando nosotros nacimos y que empezamos a entender lo que era el pecado, a distinguir entre el bien y el mal, y pecamos de todo voluntariamente, en ese momento se activó la naturaleza satánica, pecaminosa en nosotros. Pero cuando recibimos a Cristo Jesús como Salvador, la naturaleza satánica sale y entra dentro de nosotros, y somos participantes de la naturaleza divina de Dios que entra en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Alguien me está escuchando? Somos hechos justicia de Dios en él. Así como Jesús fue hecho justicia, justo, como que si nunca hubiera pecado, como que si nunca el pecado hubiera estado sobre él, limpio y más limpio que la nieve. Pues así también nosotros. Ahora podemos entender 2 Corintios 5:21, creo que mejor. Fíjese bien. Fíjese bien. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros se hizo pecado. ¿Se hizo qué? Si se hizo pecado, quiere decir que ahora nosotros podemos también ser hechos justos. Pecado quiere decir que toda la carga del pecado estaba sobre él. Pecador, literalmente. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow. Excelente. Óigame bien. ¿Para qué se hizo Jesús pecado por nosotros? Ahí lo dice. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él se hizo lo que nosotros éramos para nosotros ser lo que él es. Yo soy lo que Jesús es. Ay, ¿qué te crees? En el Espíritu, hijo. Así es. Así como Dios hizo pecado a Jesús, Dios nos hizo justos en el momento que lo aceptamos. Así como Jesús fue castigado por nuestros pecados, nosotros somos recompensados por lo que Jesús hizo. Él recibió el castigo para que nosotros recibiéramos la recompensa. Qué gran intercambio. Pero si tú no quieres aceptar la recompensa, entonces ¿qué pasa? Vas a recibir ¿qué cosa? El castigo. ¿Qué tenemos? Ahora aquí viene la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para ser justificados? ¿Bautizarnos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? No. ¿Bautizarnos en el nombre de Jesús? No. ¿Va a hacer buenas obras? No. ¿Vivir una vida bien pura? Ni siquiera eso. Nada de eso te va a justificar. Si la justicia viniese por eso, en vano murió Cristo. ¿Qué tenemos que hacer para ser justificados? ¿Necesitas algo? Muy bien. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Pónmela, Romanos 3:24. Nota cómo dice: siendo justificados gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Alguien, por favor, dígame. No puedo creer que nadie lo sepa. ¿Qué significa gratuitamente? Gratis. Siendo justificados, ¿cómo? Gratis. Sin costo. Pero las denominaciones siempre van a querer ponerle un costo. Y escúcheme, imagínense que yo aquí les digo a ustedes: les voy a regalar esta comida, y les hagan una comida. O vaya usted a una fiesta y le pongan su plato de comida gratis. ¿Está conmigo? Imagínense, y luego de repente pasa el cocinero por ahí y le dice: señor, tráigame mi cuenta. Y se saca usted dinero para pagarle. Dice: hey, ¿qué te pasa? Es gratis. ¿Me estás ofendiendo? O peor, el que lo invitó. ¿Me estás ofendiendo? ¿Qué te pasa? ¿Me estás escuchando? Y desgraciadamente la mayoría de las denominaciones quieren pagarle a Jesús por la salvación. Tengo que hacer esto para ser salvo. Tengo que hacer esto otro para ser salvo. Tengo que hacer esto otro para ser salvo. Yo no sé por qué no lo leen.
siendo justificados gratuitamente. Es más, si quieres pagar por ello, ya al revés, estás desechando la justificación. ¿Me está escuchando? Porque la única forma de recibir la justificación es gratis, no hay otra forma. Si la quieres recibir de otra forma, no puedes ser justificado. Siendo justificados gratuitamente, ¿cómo? Por su gracia. ¿Me estás escuchando? Simplemente por su gracia Jesús murió por ti. Y es por la fe que tú lo crees y lo recibes. Así nomás. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¿Qué significa redención? Ya te lo explico muchas veces. Que alguien pagó. Un esclavo que estaba esclavo y alguien lo redimió. Alguien pagó su rescate. Jesús ya pagó nuestro rescate. Ya no tenemos que estar bajo el dominio de Satanás. Ya pagó Jesús por nuestro rescate mediante la redención, que es por Cristo Jesús. Y quiero que notes que aquí dice Cristo Jesús. ¿Por qué dice Cristo Jesús? Jesús es la humanidad, Cristo la divinidad. Ya otro día te explico más de eso. Me gusta como dice ahí Cristo Jesús, porque algunos dicen Jesucristo, y está correcto, pero está mejor traducido Cristo Jesús. Así podemos mirar la humanidad y la divinidad. El que murió en la cruz fue Jesús. ¿Me está escuchando? Y el Espíritu de Jesús fue el que fue separado de Dios, de Jesús, de la humanidad. No murió. No, como dicen algunos, Diosito murió. No, Diosito no murió. Diosito no puede morir. No existe Diosito. Mi Dios es un Dios grande. En ninguna parte dice Diosito. Eso no es bíblico. Él es un Dios grande, el Dios todopoderoso, el majestuoso, el que no hay imposible para él. Entonces, y ya lo he dicho en otras ocasiones, María fue la madre de Jesús, lo humano, pero no la madre de Cristo, lo divino. El que murió fue el humano. ¿Está escuchando? El espíritu de Jesús humano fue el que fue separado de Dios. Si hubiera muerto Dios, nos hubiéramos quedado 3 días sin Dios. Pero eso no fue así. Muy bien. Vamos a ver otra escritura, Romanos 5:1. No somos justificados entonces por nuestras obras. Somos justificados gratuitamente. ¿Cómo somos justificados? Justificados pues por la fe. La fe es creer lo que Él hizo. Cuando creemos, cuando a ti se te da un platillo gratuitamente, tú crees que en verdad te lo dieron y te lo empiezas a comer. Pero si no sabes que es tuyo, pues lo vas a dejar ahí en el plato y se va a echar a perder. Cuando sabes que es tuyo, te lo comes. Pero hay gente que dice no tengo hambre y no se lo come. Pues así hay personas que Dios le dice, ya te di la salvación. No tengo hambre de salvación, y la rechazan. Ni modo, a la fuerza no te puedes salvar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Éramos enemigos de Dios, Dios nos hizo amigos de Él. Ahora por la fe podemos tener a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Cuando lo hacemos, nos hacemos justicia de Dios en Él. Hemos sido declarados justos por la Suprema Corte Celestial. Al ser justos por su gracia, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos permanecer en su presencia sin ninguna conciencia de pecado, sin ningún temor. ¿Por qué? Así como Jesús se acerca a la presencia de Dios. Cuando Jesús fue justificado, ¿qué sucedió? Fue vivificado. Después de eso ascendió hasta los cielos.
antes de que fuese justificado, Él no podía ascender a los cielos porque el pecado de nosotros estaba sobre Él y el pecado no puede entrar al cielo. Nosotros podemos entrar al cielo porque hemos sido justificados igual que Él. Como Él es, así somos nosotros. ¿Me está escuchando? Ahora podemos permanecer en su presencia sin ninguna conciencia de pecado, sin ningún temor. Recibimos todos los privilegios de Jesús como hijos de Dios. Escuchen bien, Jesús volvió a recibir todos sus privilegios. Cuando Él fue separado de Dios, perdió todos los privilegios. Cuando Él una vez más fue vivificado, justificado, recibió otra vez todos los privilegios. Nosotros volvemos ahora nosotros todos los privilegios. Como nosotros estamos en Cristo, todos los privilegios de Cristo Jesús están en nosotros. Muchas personas predican y enseñan que vamos a tratar de ser como Jesús. No, ya somos como Jesús en nuestro espíritu, que es diferente. Nunca vas a poder ser como Jesús en ti mismo. No tenemos que esperar a llegar al cielo para recibir los privilegios. Ya los tenemos, todos los privilegios. Mira todos los privilegios que tenía Jesús. Todos los privilegios los tenemos nosotros, pero hay que desarrollar eso que está en nosotros, porque a veces no se manifiesta por la falta de fe, porque nuestra fe no ha sido desarrollada. Pero una fe desarrollada puede saber cosas que la persona humana normal no sabe. Le puede revelar Dios cosas, le puede enseñar dónde está el oro, como te dije ayer. Cuando la fe es desarrollada, le puede enseñar estrategias para ganar almas. Ayer estaba leyendo, estaba mirando el video, de hecho ahí lo tengo, de una iglesia, que esta iglesia principió en una carpita, un avivamiento que está sucediendo ahorita en Estados Unidos. Empezó una carpita, la iglesia, y en poquito tiempo esa carpita se llenó. Agarraron otra carpa más grande, más grande, más grande. Ahorita ya no hayan que hacer, porque ha roto todas las expectativas. Ya no hayan que hacer. Ya tiene una carpa que caben miles de personas, porque no han podido edificar. Es más, ya habían edificado una iglesita. Ya lo vieron en la iglesia. Mientras se edificaba más grande, se pusieron una carpa. Dios mío. Lo miré eso y dije yo, wow, lo que está pasando en ese lugar. Pues déjame decirte que con la fe, con el poder de Dios, no hay límite a lo que podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es desarrollar. Al que cree, todo le es posible. No hay límite a lo que pudiéramos hacer. Y claro, y no hacerlo meramente porque se nos antoja. Pues Señor, yo quiero un carro Mercedes-Benz. Cállese la boca. Dice la Biblia: no recibís porque pedís mal, para vuestros propios deleites. Todo lo que pidas tiene que ser pedido, y es lo que la gente no entiende. Todo. Y ahorita ya se me vino revelación inclusive en cuanto a eso. Está esa escritura, a ver si alguien me la encuentra, que dice: no recibís porque pedís mal. A ver si la encuentro yo, o a ver quién la encuentra primero. No recibes porque pides mal. Así dice la escritura. Y ahorita se me vino revelación, por eso tengo que decir: no recibes porque pides mal. Pues Santiago 4, ¿qué? Póngasela, Santiago 4:3. Y ahí recibí revelación, por eso tengo que dártela. Ahorita mismo cuando estaba diciendo se me vino revelación. No quiero que se me vaya. Santiago 4, no lo había mirado de esa manera hasta ahorita. Versículo ¿qué, hijo? Dilo recio. Santiago 4:3. Fíjate cómo dice: pides y no recibes. ¿Por qué? Primero hasta aquí. Porque pides mal. O sea, no es nomás pedir, hijos. Hay que pedir bien. Y lo dice: para gastar en vuestros deleites. Y se me vino esto también otra vez, esta palabra ahorita. No lo había mirado así. Para gastar en vuestros deleites. Cuando pides solamente, hijo, por la prioridad
de tus deleites y no los deleites de Dios. Cuando tu prioridad no es Dios, estás pidiendo mal. En todo lo que pides tienes que pedir principalmente pensando en el beneficio de Dios. Pero si pides solamente para tus deleites, estás pidiendo mal. Señor, dame un americano para arreglar mis papeles. Bueno. Estás pidiendo mal. Bueno. Señor, dame un carro rojo, Señor, así, convertible. ¿Me está escuchando? Siempre la prioridad tiene que ser Dios, para adelantar el reino de Dios. Bueno. Y yo recuerdo, hablando de eso, yo recuerdo en tiempo atrás, voy a decir una pequeña historia para ilustrarte eso. La historia, te voy a decir una pequeña historia de cómo me empecé a hacer rico yo. Escúchame. Shh. Póngame atención. No me distraiga. Óigame bien. Se me fue. Por eso digo, no me distraigan por eso, porque sí se me van las cosas de repente. Sí, ya me acordé. Óigame bien. En lo que sucedió fue esto. Fui a predicar, en ese tiempo andaba de evangelista. Y fui a predicar a una iglesia. Recuerdo bien claro esa iglesia. Había llegado de Estados Unidos, de Centroamérica para Estados Unidos. Andaba en Centroamérica predicando cruzadas con el ministerio de Gigi Ávila. Y luego me vine para Estados Unidos. Cuando me vine para Estados Unidos, traía varios videos que todavía hay uno que otro en YouTube de esos videos antiguos. En ese tiempo hacía campañas de hasta de miles de personas y oraba por los enfermos. Muchos enfermos eran sanados. Extendía mi mano y 100 personas se caían al mismo tiempo. Y existen esos videos todavía. Y luego me fui para Estados Unidos. En ese tiempo había VHS, los VHS cassettes, ¿sí? Y le mandé varios cassettes de esos a varios pastores de Houston. Y le dije, si gustan, pues estoy aquí en Houston y puedo predicar campañas. Y sí, me empezaron a invitar. Y fui a predicar en esta iglesia. En ese tiempo lo que más enfatizaba yo era en sanidad divina. Ahorita ya no, si le soy franco, un día a lo mejor hago cruzada de sanidad divina, pero le soy franco, ya no es mi prioridad eso. Ya pues le digo por qué. Entonces fui a predicar en esa iglesia, y en esa iglesia empezó a haber muchas sanidades. La iglesia se llenó. Una chamaquita que fue sanada, la última que fue sanada, sordamuda, empezó a dar sus primeras palabras, empezó a oír. La gente estaba contenta, pero yo no estaba contento, porque me estaban usando. No me gusta, a mí nunca me gusta ser usado. O sea, el pastor de esa iglesia levantaba primero una tremenda ofrenda. No decía que no era para mí. Y después que terminaba de levantar esa ofrenda, al final, sin poner nada de énfasis, levantaba otra ofrenda, y esa segunda ofrenda me la daba a mí. Pero la cuestión es que cuando ya contaba todo, pues apenas era para la gasolina. Yo tenía una familia, tenía que vivir. En ese tiempo me sentí muy mal,
Y en ese tiempo yo le dije a esa iglesia, le dije, si tengo que estar, porque cuando ya levantaron la segunda ofrenda, yo miré que levantaron migajas. Entonces le dije, pastor, ¿me permite unas palabras? Sí, cómo no. Y él estaba bien contento, me pasó el micrófono. Y dije algo que no debía haber hecho, porque yo siempre, una de las enseñanzas que yo tengo es que cuando vas a una iglesia, te sometes debajo de la autoridad de esa iglesia, estén bien o estén mal. Y si no, pues mejor vete. Y yo creo así, y también creo así aquí. Si tú no te puedes someter debajo de autoridad y llega el momento que ya eres libre para irte, vete y búscate a alguien a quien sí te puedas someter, porque si no, no soy tu pastor. Entonces, escúchame bien. Entonces, en ese momento yo le dije a la iglesia esa, dije, no es justo que yo me meta a vender sandías. Así lo dije, las palabras. Porque en las iglesias no me pueden dar ni siquiera para la gasolina. Y yo vivía de eso. Entonces el pastor se avergonzó y dijo, hermano, vamos a levantar otra ofrenda. Y no, ahí se me levantó bien, pero yo me fui llorando. Y recuerdo que me fui llorando, pero fue el principio de algo bueno. Yo le dije, Señor, si tengo que predicar y llorarle a la gente para que me den, mejor prefiero ya no predicar. Y dejé de predicar por un rato, hasta que pues mi esposa me exhortó y me dijo, ¿ya se te olvidó? ¿Qué cosa? ¿Ya se te olvidó lo que Cristo hizo por ti? ¿Y ya no quieres predicar? No me molestes. Sí, ya se te olvidó, ¿verdad? Y me decía cosas y no me molestes. Me fui para el cuarto y cerré la puerta. Así es molestona mi esposa a veces. Me fui para el cuarto. Y luego cuando me fui para el cuarto, ahí empecé a llorar. Pero ahora ya no fue mi esposa, ahora fue Dios. Y varias veces he tenido cosas así. El Señor viene a donde estoy, ahí al cuarto. Y ahora es el Señor el que me dice, ya se te olvidó. Lo que no sabía era que era Dios hablando a través de mi esposa. Y a él no le podía decir, no me molestes. Y bueno, para hacer la historia corta, de ahí me levanté y dije, voy a seguir predicando. Pero le dije, Señor, ahí hice la oración. Señor, quiero seguir predicando, pero ya no quiero recibir dinero. Quiero que me ayudes. Quiero que me ayudes para que mis necesidades sean suplidas y al contrario, yo poder ayudar en lugar de que me den. Yo no quiero depender de las iglesias. Y bendito sea el Señor. Ahí Dios me empezó a dar ideas creativas para formar negocios y se me abrió la mente totalmente. Empecé a entender el mensaje que muchos critican, aunque sí es cierto que muchos lo pervierten, pero empecé a predicar el mensaje que todo lo que tenemos es de Dios, de que el dinero es meramente un instrumento para avanzar al reino de Dios. Y empecé a recibir revelaciones sobre eso. Y mi vida fue transformada, cambiada. Y en unos cuantos meses Dios me levantó financieramente. Y nunca más tuve que predicar y depender financieramente de las iglesias. Y nunca más volví a recibir salario de ninguna iglesia. No digo que no recibo una ofrenda, ocasionalmente cuando voy, a veces me dan una ofrenda. Pero muchas de las veces si miro que la iglesia necesita, hasta se las doy y se las doblo. Dios es bueno. ¿Me está escuchando? Muy bien. Entonces fíjese bien. Entonces le leí ahorita Primera de Juan 4:17. ¿Se lo leí o no? Pon Primera de Juan 4:17. No tenemos entonces que esperar hasta llegar al cielo para recibir los privilegios. Todos los privilegios de Jesús ahora ya son nuestros porque somos justificados. Y dice así, no voy a leer la última parte.
Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Él? Justo. ¿Cómo es Él? Con poder. ¿Cómo es Él? Con fe. Todo lo que Jesús tiene, nosotros lo tenemos. ¿Cómo es Él? Perfecto. Ay, pastor, ¿usted es perfecto? Claro que soy perfecto. En Cristo Jesús soy perfecto. ¿Me está escuchando? Él es justo y Él mismo nos declara justos y nos hace justos como Jesús es justo. Entonces se necesita restaurar en la iglesia esa justicia perdida. Se necesita restaurar la justicia gratuita por fe, no por obras. Porque la mayoría de la justicia que se predica hoy en día en las iglesias es una justicia por obras. Y el diablo se ríe, porque la persona siempre se siente condenada. Porque ¿cuándo va a ser suficientes buenas obras? ¿Cuándo va a ser suficiente puro? Adán tenía la justicia de Dios. Cuando Adán pecó, la perdió. La condición del hombre nacido en Adán, nacido sin Cristo. Efesios 2:12. Efesios 2:12. Note cuál es. Dice, en aquel tiempo, o sea, cuando estábamos sin Cristo. Estaba sin Cristo. ¿Estábamos sin qué? Note la condición de alguna persona que está sin Cristo. En caso de que tú estás ahorita sin Cristo, hijo, entiéndelo, recibe revelación de esto, por favor. Especialmente si tú no sabes si eres salvo o no. Mira esto, por favor. Mira, pon atención. En aquel tiempo estabas sin Cristo. ¿Qué pasa si tú estás sin Cristo, hijo? Si tú rechazas a Cristo, si tú no quieres servir a Cristo, si tú no quieres entregarle tu vida a Cristo. Estás alejado de la ciudadanía de Israel y alejado de los pactos de la promesa, o sea, de todas las promesas que Dios le hizo a Israel. Pero aquí está lo mejor, o lo peor. Alejado sin Cristo estás sin esperanza. Así hagas buenas obras, así dones dinero, así hagas todo lo que quieras hacer. Si estás sin Cristo, estás sin esperanza y sin Dios en este mundo. Si estás sin Cristo, estás sin Dios. ¿Alguien me está escuchando? Y no solamente eso, sino seguimos leyendo más adelante. Dice, estamos como hijos de ira delante de Dios, hijos del diablo. El hombre caído sin Cristo está sin esperanza. El hombre caído sin Cristo está muerto espiritualmente. El hombre sin Cristo tiene la naturaleza de Satanás dentro de él. El hombre sin Cristo no tiene posición delante de él, de Dios. No tiene ni derecho ni de orar siquiera. El hombre sin Cristo no tiene ciudadanía. Hoy somos ciudadanos del reino de los cielos. Ni derecho legal para restaurarse. Él está como un desconocido, como un condenado, un desconocido por Dios y como un condenado, esperando solamente a ser enjuiciado. El perdido está en unión espiritual con el enemigo, Satanás. Es hijo de ira, hijo del diablo. 68. Su naturaleza es enemiga de Dios. Él no está sujeto a la voluntad de Dios y no puede estar hasta que sea recreado. Así es, hija. En su carne no puede agradar a Dios. Romanos 8:7. Veamos, Romanos 8:7. ¿Y qué hacía con muchas buenas obras? Y sé que me porto bien. Dice la Biblia, por cuanto los designios de la carne, o sea, el tratar de agradar a Dios en nuestra carne, son enemistad contra Dios. Sin Cristo, si queremos tratar de agradar a Dios, hasta nos cae mal. Hasta le cae mal a Dios. ¿Me está escuchando? Y dice, no, primero acepta a mi hijo, dice Dios. Y luego lo que sí. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne jamás puede cumplir toda la ley de Dios. Y no puede. Solamente cuando la carne es sometida al Espíritu, es que la carne se puede sujetar a Dios. ¿Me está escuchando? Y para eso hay que tener a Cristo en el corazón. ¿Cómo podía Dios reconciliar al hombre consigo mismo, haciéndolo justo y restaurando la perfecta comunión? Eso solo lo podía hacer a través de su Hijo,
tomando el lugar por el hombre y cumpliendo la exigencia de justicia, y Jesús poniéndose al nivel del hombre perdido y justificarlo. Vamos a leer varias escrituras. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, y vamos a leerlo hasta adelante. 2 Corintios 5, 17 en adelante. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo. Ahora, cuando aceptamos a Cristo, Dios nos pone en Cristo, nos justifica. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús Dios nos hace nueva criatura, de la misma clase de Jesús, de la misma clase de Dios, del mismo material de Dios. La naturaleza vieja sale, la naturaleza nueva entra. La naturaleza satánica sale, la naturaleza de Dios entra. Somos sacados del poder de las tinieblas y hemos sido trasladados al poder de Dios, al poder de Jesús, al poder de la luz. Siguiente versículo. Y todo esto proviene de Dios, no de nosotros, hijo, no de nosotros, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aquí está. Y nos dio a nosotros el ministerio de reconciliación. ¿Qué es lo que debemos de predicar en el ministerio de reconciliación? Reconciliación, ¿qué significa el ministerio de reconciliación? El ir a predicarle a la gente las buenas nuevas y reconciliarlos con Dios. Y suéltame la que sigue. Aquí está. Esto es lo que debemos de predicar. ¿Qué debemos de predicar? Debemos ir a la gente diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero aquí está lo mejor: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Sin embargo, ¿cómo predican la mayoría de la gente? Y tú, pecador, tú que estás en adulterio, tú borracho, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. ¿Eso no es el ministerio de reconciliación? No, el ministerio de reconciliación es: no importa que seas un drogadicto, Cristo no te toma en cuenta tu pecado, y Él quiere que te reconcilies con Él. Es el ministerio de reconciliación. El otro es ministerio de condenación. Pero si yo le digo al revés: tú eres un drogadicto, te vas a ir al infierno si no te arrepientes, pecador. Esa no es reconciliación, es condenación. No, el ministerio de reconciliación. Pero al revés, cuando a Él le digo eso y Él se entrega a Cristo, ahora al revés, Él dice: si Él me amó tanto, lo voy a servir, no para ser salvo, sino al contrario, porque Él me amó tanto y ahora soy salvo, y ahora he creído realmente en lo que Él hizo por mí, y porque he creído en lo que Él ha hecho por mí, ya no quiero seguir viviendo esta vida. Ya no es para salvarme, ya no es por temor, es por amor. Porque al contrario, eso es lo que el diablo siempre ha acusado a Dios. No, la gente te sirve por puro temor. Pero cuando Dios dice: pues los perdono por adelantado, ya no les tomo en cuenta sus pecados. Entonces ahora la gente empieza a servir a Dios por amor, y el diablo queda con la boca callada. ¿Alguien me está escuchando? Al contrario, la prueba de que una persona realmente recibió la salvación es que ahora le ama, y porque le ama va a querer servir. Es una predicación totalmente diferente, hijo. No es la predicación de condenación. ¿Entiendes? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros esta palabra. ¿Cuál palabra? Dios ya no te está tomando en cuenta tus pecados, ya te perdonó. Es más, toda persona que está aquí, hasta los que no han aceptado a Cristo Jesús como Salvador, ya Dios te perdonó. El problema no está en Dios, el problema está en ti si no lo quieres recibir. Bueno, sí lo recibo. Bueno, tiene que recibirlo con el corazón, no meramente con la mente. Si lo recibes con la mente, es por pura conveniencia. Ah, sí lo recibo, y de lengua me como un taco. No, me lo recibo con todo mi corazón. Creo lo que Él ha hecho por mí. Y ahora al revés, ahora le empiezas a servir. Y porque lo creo, ahora sí te quiero servir. ¿Me estás entendiendo? Nos encargó la palabra suéltamela, de reconciliación. Sígueme el siguiente versículo, por favor. Así que somos embajadores. Embajadores es un representante de Cristo.
Somos representantes de Cristo, llevando el mismo mensaje que nos está diciendo que llevemos. Que la gente, yo no sé por qué, no quiere hacer caso y lleva otro mensaje. Lleva puro mensaje de condenación. ¿Me está escuchando? Somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Cristo rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo: reconcíliate con Dios. Él ya te perdonó, reconcíliate. ¿Sabes qué, Señor? Sí, me rindo, acepto, te acepto. Ese es el mensaje que debemos llevar. Pásame el último versículo. ¿Por qué? Ese es el mensaje que llevamos. Que el que no, mira, ya Dios ya te perdonó, porque el que no conoció pecado, Cristo Jesús, por nosotros hizo pecado. Jesús ya llevó tus pecados, para que tú fueses hecho justicia. Ya Dios te justificó, pero tienes que aceptar esa justificación que Dios te dio. Y si aceptas esa justificación que Dios te dio, estás aceptando la salvación, estás aceptando el perdón. Y ahora Dios te declara justo porque aceptaste. Wow. Ya que ya voy a terminar. A lo mejor hasta aquí voy a terminar. Hay mucho, ya mañana digo el resto. ¿Cuánto me están entendiendo? Óigame. Una persona que no entiende la justificación nunca va a poder orar con poder. Y siempre se va a sentir condenado. Siempre va a creer que no es suficiente bueno. Es que no soy suficiente bueno, Señor. Fíjese inclusive hasta cómo oran algunas personas. Dios mío, Señor, yo sé que soy una basura. Sé que no sirvo para nada. Sé que soy un hijo rebelde y desobediente. Pero Señor, te pido esto. ¿Qué me estás pidiendo? Vete de aquí. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Pero al contrario, cuando vas delante de Él, como que si nunca hubieras pecado, vas con valor. Te acercas al trono de su gracia como si Jesús mismo estuviera acercando. Las palabras tuyas son como las palabras de Jesús, porque así como Él es, así somos nosotros. Oh, hay mucho que aprender más. Mucho, mucho, mucho. Siempre enseño cosas así y siempre digo: voy a escribir un libro de justificación, voy a escribir un libro de esto, porque ya libros que tengo que escribir, pero los tengo alineados, un montón de cosas que tengo que escribir. Pero yo sí quisiera escribir todo un libro de justificación, para que entienda más, para que entienda. Es el mismo libro que le digo, los 3 días que Jesús que pasaron durante los 3 días entre la muerte y la resurrección. Así quiero escribir un libro, poner el título: los 3 días entre la muerte y resurrección, y enseñarles todo lo que pasó ahí. Eso no lo diga casi nadie, porque eso hay que entenderlo por revelación. La importancia de la revelación. Si en revelación todo es doctrina, todo es pleito, nos peleamos los unos a los otros. Cuando hay revelación, yo puedo juntarme hasta con una persona que cree diferente a mí y lo acepto. No tengo problema, porque ni siquiera voy a ponerme a discutir sobre doctrina. Hablamos sobre las maravillas de Cristo Jesús. Y que cuando Cristo venga, ¿cómo va a venir? ¿Va a venir antes de la tribulación, después de la tribulación, durante la tribulación? ¿Y cómo va a ser? No sé. ¿Y por qué no estudia de eso, pastor? Porque nos predica toda una serie de eso. Lo importante no es cómo va a venir, lo importante es que me vaya con Él. ¿Alguien me está entendiendo? Eso es lo importante, hijos. Déjese de tonterías. No estoy diciendo que es una tontería, claro. Pero lo que dijo, déjese de alegar. Es más, la Biblia dice que nos dejemos de alegar por esas cosas. Póngase de pie conmigo, por favor. Ahora sí, tómese 5 minutos, vaya al baño, haga lo que